Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de las contrataciones con el Estado peruano y de repente les resulta algo complejo de entender. Pero, ¿qué requisitos, cuáles son los mecanismos para contratar con el Estado? ¿Cuáles son los impedimentos para estas contrataciones? Estas y otras preguntas resolveremos el día de hoy en nuestro programa Yaykuna Judicial. Bienvenidos y bienvenidas. Yaykuna es un término quechua que significa acceso y representa el espíritu de la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que procura que la justicia llegue a toda la población y que ésta sea accesible, transparente y humanizada. Para nuestro programa de hoy hablaremos sobre las contrataciones con el Estado peruano. Contamos con la visita de un especialista en esta materia, como es el doctor Franklin Enrique Chávez Torres, funcionario de esta institución y especialista en contrataciones con el Estado peruano. Doctor, bienvenido al programa Yaykuna Judicial. Hola, ¿qué tal? Antes que nada agradecido por la invitación y la gentileza que han tenido de poder participar en el programa Yaykuna Judicial, un programa que ya ha generado o ya ha captado una audiencia no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Para iniciar, expliquemos un poco a nuestra audiencia en qué consisten las contrataciones con el Estado. Bueno, básicamente las contrataciones son procedimientos internos que tiene toda entidad pública con la finalidad de satisfacer sus necesidades o abastecerse de bienes, servicios o incluso obras, ¿no? Naturalmente, para el público o para las personas naturales o jurídicas externas resulta muy atractivo contratar con el Estado en la medida que se garantiza la efectivización del pago, a diferencia de los otros contratos de naturaleza civil, que estos se construyen sobre la base de la buena fe, se negocian, se celebran y se ejecutan sobre la base de la buena fe. Cosa muy distinta que sucede en las contrataciones con el Estado, por ejemplo, que tienen garantizado el cumplimiento del pago con un acto administrativo dentro del procedimiento de contratación denominado certificación de crédito presupuestario, que no es otra cosa que garantizar el pago al proveedor una vez satisfecha la prestación. A diferencia de una empresa privada que eventualmente podría quedar debiendo. Claro, en efecto, es por eso son los riesgos a nivel privado o en los contratos comunes, como te decía, y esa es la garantía que te puede dar el Estado, es por eso que se le conoce al Estado como buen pagador. Ahora, cualquier persona que nos está observando puede contratar con el Estado peruano o hay sus limitaciones. Claro, en efecto, toda persona natural o jurídica naturalmente, debidamente formalizada, puede contratar con el Estado siempre que se cumpla con unos requisitos generales aplicables a todos los tipos de contrataciones. Uno de ellos es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, o comúnmente conocido como RNP, no estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado y finalmente regirse a todos los presupuestos y requisitos que cada procedimiento de selección exige. ¿El RNP vendría a ser algo así como un catálogo? Bueno, el Registro Nacional de Proveedores es básicamente una base de datos que se encarga de registrar y actualizar la información de todos los proveedores de bienes, servicios u obras del Estado, ¿no? Si bien es cierto, se pide la obligatoriedad de contar con este registro, sin embargo, la normativa establece excepciones de las cuales no es obligatorio el Registro Nacional de Proveedores. Por ejemplo, tenemos las entidades públicas que contratan con entidades públicas, no se le es exigible el RNP. Tenemos los patrimonios autónomos, que son la sociedad conyugal, la masa hereditaria. Tenemos incluso los fondos de garantía o los fondos de inversión, que tampoco se les exige para contratar bienes o servicios el Registro Nacional de Proveedores. Y finalmente tenemos a las personas que contratan por un monto o igual o menor a una UIT. Esos están dentro del paquete de excepcionalidad de las contrataciones con el Estado para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Qué significa estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado? Básicamente, la existencia de estas limitaciones es para salvaguardar el fiel cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones del Estado, como por ejemplo transparencia, eficiencia, eficacia y sobre todo el de integridad, ¿no? Para que no se vea alterado el procedimiento y haya cuestionamientos posteriores. Otro tema muy importante es la inhabilitación, que esto se da básicamente como una consecuencia de una sanción impuesta por el Tribunal de las Contrataciones del OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Esta inhabilitación puede ser temporal o puede ser incluso indefinida según la gravedad de la sanción, ¿no? O según la gravedad de cada caso en concreto. Doctor, ¿cuáles vendrían a ser las etapas del procedimiento para las contrataciones con el Estado peruano? Principalmente el procedimiento se divide en 3 etapas, que son las actuaciones preparatorias, el proceso de selección propiamente dicho y la etapa de ejecución contractual. En las actuaciones preparatorias se da lo más importante, es donde nace la necesidad pública por parte del área usuaria. Ellos son los que se encargan de elaborar las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico según sea el caso, para que pueda ser lanzado a la convocatoria.
En el proceso de selección considero que se da el meollo de todo procedimiento de selección, que es el otorgamiento de la buena pro. Es la parte final del comité de selección que seleccionan al mejor postor, que naturalmente va a generar un beneficio para la institución. Y en la etapa de ejecución contractual, ya una vez seleccionado al ganador de la buena pro, se da el perfeccionamiento del contrato, que naturalmente se va a dar previo cumplimiento de los requisitos que exige la normativa, como la presentación de los documentos, ¿no? Según sea el caso. ¿En qué caso se podría cortar el vínculo en estas contrataciones con el Estado? Bueno, una de las causales principalmente se sustenta en la transgresión del principio de veracidad, entendido esta como tener por cierto todos los dichos o todo lo aseverado por el administrado. Claro está sujeto a prueba en contrario o a un control posterior, que de determinarse que en efecto sea falseado dentro del procedimiento, esta es una causal de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, ojo, que podría acarrear para el contratista postor según sea el caso. Otro de los supuestos es cuando uno de los socios, tratándose de una persona jurídica o la persona natural propiamente dicho, se encuentra con una sentencia consentida o ejecutoriado respecto a delitos dentro del paquete de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública. Frente a estos supuestos, también se declara la nulidad del contrato, o que en uno de estos procesos, uno de los participantes, ya sea socio, gerente, accionista de la empresa o la persona natural, haya aceptado que ha intentado sobornar o ha dado o ha prometido dar una dádiva a algún miembro del órgano encargado de las contrataciones. Esa también es una causal de resolución de nulidad del contrato. Perdón. Claro, cuando usted nos habla de control, ¿se refiere a los órganos contralores o también dentro del mismo proceso existen comités que pueden hacer esa función? Naturalmente eso correspondería al órgano de control, pero también dentro de la institución se puede generar una comisión para control posterior para la revisión y verificación o validación de los documentos puestos de conocimiento a la entidad en el marco de un procedimiento de selección. Sabemos que las normas sufren cambios o actualizaciones a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿ha tenido últimamente alguna modificación o actualización teniendo en cuenta la situación que vive el país? Modificación como tal no, pero sí ha habido una implementación de una normativa que se da sobre la base de la coyuntura actual social, política, según sea el caso. En este caso se trata del Decreto de Urgencia 032 del 2023, que es un dispositivo que dicta medidas en materia de contratación del Estado con la finalidad de contrarrestar los posibles daños ocasionados por el fenómeno del Niño. Y básicamente se centra en acortar los plazos, ya sea de consentimiento de la buena pro, de firma del contrato, o si es que se tratase también de un recurso de apelación. Se recortan los plazos. Pero también hay una situación particular allí, que es en el supuesto caso que ya se haya iniciado un procedimiento de selección, pero entró en vigencia esta ley, este decreto de urgencia, el comité de selección puede solicitar al titular de la entidad cancelar ese procedimiento de selección para adecuarse. Y con esto se estaría exceptuando la pérdida de volver a contratar dentro del ejercicio presupuestal, porque la norma establece que cuando se cancela un procedimiento no puedes contratar el mismo objeto contractual en el mismo año fiscal, pero se exceptúa con la aplicación de este decreto de urgencia, ¿no? Esa es una de las particularidades más importantes de la normativa o de la actualización que se ha dado. Esto se ha ocasionado a raíz de este anuncio de las precipitaciones, el fenómeno del Niño, tengo entendido. Sí, hay un decreto supremo que ha declarado en emergencia, entre otros departamentos, la región Lambayeque, y resulta perfectamente aplicable a todas las entidades públicas de la región esta excepcionalidad a la ley y reglamento de contrataciones con el Estado. Y para ir concluyendo, y también usted hizo alusión a los principios bajo los cuales se regían los procesos de contrataciones con el Estado, y sería bueno aclarar o hacer una recapitulación de todos ellos para que nuestro público lo tenga claro. Sí, bueno, básicamente como bien he mencionado, si bien es cierto, la normativa permite que toda persona habilitada pueda contratar con el Estado, sin embargo, esta posibilidad de contratar con el Estado se encuentra sometido al cumplimiento de reglas o principios, siendo uno de ellos, por ejemplo, el de transparencia, el de libre concurrencia, de igualdad de trato y sobre todo, y el más importante, que es el de integridad. El de integridad básicamente es que todo proveedor se rija sobre la base de la honestidad y de ser el caso de comprobarse que se vulneró este principio, se someterán a las responsabilidades civiles, administrativas o penales, según sea el caso. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos principios? Básicamente por la necesidad pública, que si bien es cierto, nace de una institución del Estado, una entidad pública, pero a la larga se va a ver reflejado en los servicios que se brinda a la población, y como es el caso del Poder Judicial, en la correcta y la sobre todo célere administración de justicia.
Es importante lo que usted nos manifiesta, doctor, porque estamos hablando finalmente de recursos públicos que pertenecen a todos los peruanos y peruanas, y es importante la optimización de ellos para brindar un mejor servicio a toda la colectividad, tanto en el sector justicia, pero también en los diversos sectores, como por ejemplo salud, del cual dependen muchas vidas. Agradecemos su participación, doctor. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Franklin Chávez, por la visita a nuestro programa Yaicuna Judicial, y a toda nuestra audiencia el agradecimiento por sintonizarnos a través de esta señal. Bendiciones para cada uno de ustedes. Permiso.